¿Cómo les va? Les doy la bienvenida. Otro encuentro, otra entrevista que quiero proponerles para conocer a más gente de aquí de San Luis, personalidades. Y en este caso, alguien que es locutora, docente, también escritora. Rosa Soria Bussi está con nosotros. Rosita. Hola. Para Gustavo, todos nosotros. un gusto. Un gusto que estés con Pero nosotros, claro. conmigo. Y además Bueno, de estar en mi placer. casa prácticamente. Pero por supuesto, claro que siempre sí. que vengo acá digo, estoy en mi casa de nuevo. Por muchas razones. Por muchísimas razones. Por lo que hiciste y lo que dejaste, obviamente, y que has dejado de nosotros. Sí, ha sido. Ha sido muy De grato, alguna muy manera lindo. siempre relacionada con este ámbito desde el primer día allá. Allá por 1972, 73. Qué bárbaro, ¿no? Sí. ¿Qué inicios, qué época esa? Y sí, realmente una época de pioneros, de pionero con mayúsculas. Con todas las letras, sí, sí. Bueno, digamos, el lanzamiento de Canal 13, que en realidad no se llamaba Canal 13 en su momento, la primera denominación que tuvo, si bien la frecuencia era para Canal 13 con ese nombre, pero lo que salía en los carteles, en la señal, Sí. era Canal 8 de San Luis, con una repetidora que era Canal 11 de Villa Mercedes. Y así se llamó unos meses, no me acuerdo cuánto tiempo, más de un año, tuvo esa denominación popular, digamos. Claro. Vos ves Canal 8, Canal 8, Canal 8. Sí, por supuesto, canal de aire. Porque antes había habido algún ensayo de canal de cable Sí. muy restringido a lo que era la ciudad y el cableado y todo lo demás. Un cierto sector nada 4 más. televisores en toda la ciudad, más o menos. Y bueno, y esto es canal de aire. Claro, claro. Entonces, y ahí empezamos. Con unas cámaras que eran de supermercado, la primera cámara de supermercado que había. Todo así, muy acotado, las posibilidades. Pero la creatividad, la energía y la buena onda de todos los que trabajábamos, que éramos muy jóvenes en ese momento, hacía posible cualquier cosa. Pero además con criterio, con contenido, habían proyectos que se fueron volcando en la pantalla, ¿no? Claro, pero en realidad los que estábamos ahí, Sí. ¿te imaginás? Experiencia televisiva cero. Incluso yo, que ya había pasado por exámenes de locución en Buenos Aires, en el ISER, para que me dieran las primeras habilitaciones como locutora de radio, Sí. de televisión ni se hablaba. Decían, sí, el carnet es para radio y televisión, pero en realidad nosotros rendíamos solamente voz microfónica, no aptitud ante cámara, movimientos de cámara, nada. O sea que caemos. Yo me acuerdo que yo iba a hablar en off. Mi idea cuando me presenté a hablar con el director de ese momento, que te estoy hablando de los años 70, que se venía la elección, la apertura política, las elecciones sin proscripción del peronismo. Estoy hablando últimos años de la NUCE. Bueno, con la presidencia, digamos. Por supuesto era un militar el director del canal en ese momento, que no era director del canal, era director de la Dirección de Comunicación y Transporte, de la cual empezó dependiendo el canal, desde la administración pública provincial. Yo iba a hablar en off, iba con mi carnecito de los primeros carnés que nos iban dando a la primera habilitación profesional, y señor, quiero trabajar, pero off. Cuando un día me dice, véngase arreglada, porque tenemos que mandar una grabación a San Juan, porque el canal de San Juan cumplía años, no sé qué. Y usted, Rosa, tiene que hacer la salutación, prepare la salutación, el texto, lo que va a decir, y qué sé yo, y vístase de acuerdo a la cámara. Yo me quería morir. Digo, de acá me voy. ¿Qué tengo que hacer yo en cámara? No había soñado nunca con eso, porque no me crié con... Yo veía televisión cuando iba a Buenos Aires alguna vez a visitar a mi familia, a mis parientes de allá. Claro. Esos días veía
3 canales que había en Buenos Aires, blanco y negro, tan lejos de uno. Lo veías muy lejano. Muy lejano, y ahí nomás ya empecé cámara, notas, entrevistas, por supuesto que el canal no tenía lugar para hacer entrevistas ni nada, porque era un zaguán prácticamente, así que las entrevistas había que hacerlas afuera, así que había que partir con todo, era una mudanza, cada entrevista, cada nota, y bueno, así empezamos. Así y de esto que te estoy contando, lo recordamos, lo revivimos mucho el año pasado, en agosto, el día de la televisión, el día de Santa Clara, nos volvimos a reunir los que estamos sobreviviendo de todo aquel equipo primero, de aquellos momentos iniciales. Nos reunimos, tuvimos una misa, después un encuentro en torno a una mesa, lindísimo. Y bueno, viste, salieron tantas cosas. No nos veíamos con algunos de estos ex compañeros desde que empezó el proceso, que ahí hubo toda una movida, mucha gente se tuvo que ir, algunas también estuvieron presos, por suerte ninguno desapareció ni nada de esto, pero bueno, cada uno siguió otra historia, algunos siguieron acá en el canal, siguieron trabajando en Canal 13, pero fue una de revivir. ¿Te acordabas cuando tirábamos cables en tal lado? Y cuando se nos cayó fulano de tal, de una torre de transmisión, de estas que hacen las transmisiones en el interior, y todos hacían anécdotas, y siempre en torno a lo que inventábamos para hacer. Rosita, ¿y cuándo fue que, por ejemplo, tuviste el primer contacto con alguien que no conocías? Ah, yo la vi en la tele. Bueno, era muy gracioso. Eso es otra cosa, ¿no? Sí. Uno era muy joven y uno andaba por las calles de San Luis, ¿viste? Y todo el mundo, venían los niñitos de la escuela, mamá, la señora de la tele, ¿viste? Algunos que te preguntaban, ¿y usted cuánto gana? Papá, bueno, esa es la idea. El kiosco de mi barrio un día me dice, kiosquero, discúlpeme, señora. Yo le voy a hacer una pregunta, si puede me la contesta. ¿Usted cuánto gana? Entonces justo era el día que habíamos cobrado, ¿viste? Cobrábamos, que los tengo guardados. Eran unos sobres escritos a máquina Remington, con el nombre, el monto, qué sé yo, y la plata adentro. Cobrábamos en efectivo, no había tarjeta, cajero, nada. Nos daban, te llamaban. Billetera virtual, nada de eso. No. Te llamaban, te hacían firmar una copia de la carátula del sobre, digamos, que recibiste conforme, y te daban el sobre. Que el año pasado, cuando busqué recuerdos para cuando nos juntamos, encontré algunos sobres. Bueno, y entonces justo tenía el sobre en la cartera. Ese día nos habían dado el sobre y le digo, mire, no tengo ningún problema acá tiene lo que yo cobro por mes. Tipo me mira, no podía creer. Claro, éramos empleados públicos, no había ningún sindicato de televisión, no había nada especial. Éramos empleados y de categorías re bajas. Y bueno, y eso era lo que... Y muy gracioso. Y después otra vez yo empecé saliendo haciendo noticieros con Daniel Piñeda. Los dos. Entonces, bueno, iba él, iba yo. Un día se muere un pariente de una empleada doméstica, que yo me cuidaba a los chicos, y voy al velatorio. Por supuesto voy con mi marido, que no era Piñeda. Bueno, llego al velatorio, estoy ahí, saludo a la familia y nos vamos. Cuando la chica vuelve a casa, después del duelo, me dice, ay señora, toda la gente que estaba en el velatorio estaba horrorizada, porque yo teniendo un marido joven y lindo. Claro, mi marido no era feo, pero era mucho mayor que yo. Se notaba la diferencia de edad. Teniendo un marido joven y lindo, caía con este viejo al velorio. Claro, viejo comparado conmigo, digamos, mayor. Y la chica encargándose de decirle, no, el marido es este.
el otro es compañero de trabajo. Y a veces algunos niñitos, y su marido venían al canal, entraban, ¿viste? Los chicos, los chiquitos salían de escuela y les encantaba pasar por el canal y mirar el localcito que daba a la calle, chiquito. Y su marido está ahí, me decían, ¿viste? Claro. Ahí se para su marido. No, le digo, no es Ese mi es el marido. imaginario de veo la que gente, están saliendo imágenes. Claro, el imaginario de la gente ya te hacía como que Daniel era Claro, ¿viste? No podía ser que no fuéramos pareja. Tal cual. Esa era la idea. Y pareja legal, marido. Total, ¿no? Ya lo habían decretado. Ya lo habían decretado. Totalmente. Sí, muy gracioso, pero y una vez en una cena en un salón de Luz y Fuerza, qué sé yo, estábamos en una cena y está el locutor, el animador de la cena, que no sé quién sería, el show, y bueno, no sé, estábamos invitados, algunas personas que se tenían que nombrar protocolarmente. Claro. Bueno, está, qué sé yo, el señor presidente del sindicato, el secretario general, está fulano, le damos la bienvenida. Todo así empieza. Y a Canal 13 y su señora esposa. Porque el tipo venía diciendo el ministro y su señora esposa, el fulano y su señora esposa. Llegó a mí el Canal 13 y su señora esposa. Ay, fue una carcajada de todo el mundo, ¿viste? Porque sí, bueno, de todas maneras estaba casada con el canal. Sí. Porque estábamos todo el día. Uno tenía sus horas estables cuando tenías que preparar la redacción de las noticias y salir al aire. Claro. Pero después aparecía el chamaco, el chofer, me tocaba el timbre. Rosita, ya, tenemos que ir al aeropuerto porque llega el gobernador, nos avisaron, hay que cubrir. Yo, viste, y salíamos. Y así, estaba, qué sé yo, un poco más amamantando y tenía que salir porque las notas, viste, por ahí surgían de golpe o los chicos iban por la calle y veían algo y, che, avisen a la Rosita porque esto es para hacer una entrevista. Y venían a buscar. Y claro, y no había celulares, pero no, la comunicación era así. Funcionaba. Y ni te cuento cuando íbamos los viajes al interior de la provincia. Claro, sí, eso es muy lindo, ¿no? Con las cámaras, teníamos una pick-up doble cabina, que ese era nuestro camión de exteriores, de todo, y atrás iban los muchachos, que parecía que se los volaba el viento, algunos no cabían adentro, los faroles con las luces, de pie, ¿viste? Bueno, la máquina grabadora, que era entre dos, había que llevarla. Bueno, todo era así, no había manera de editar, no se editaba. Había que ir metiendo las cosas una atrás de la otra corte a corte. Para que salieran, porque si no, no, había que cortar la cinta para poder editar. No. Pues te digo, es toda una historia. Cuando vino la primera cámara que se la ponían al hombro. Sí, la cámara mochila, como la CAI, no sé cómo que se llamaba. La CAI. Pero era, qué sé yo, habíamos descubierto la pólvora. Qué tiempo, ¿no? Claro. Y bueno, después te pudiste también ser hasta directora. Claro, después de muchos años, en una gestión, me convocaron. Primero yo había sido directora de una dirección que se creó de educación en el año 93, por ahí, cuando justo se había aprobado la Ley Federal de Educación con todo el movidón del sistema educativo nacional, provincial y todo. Bueno, me tocó ese momento a mí en educación. Y ahí es como que me vinculé con la gestión gubernamental, ¿no? Porque yo estaba en la universidad, estaba en las horas de cátedra, escribiendo, en otras cosas. Y bueno, surgió esto por mi formación, me convocaron ahí en educación. Y luego, después yo renuncio, qué sé yo, vuelvo a mis cosas y al año siguiente o a los 2 años me convoca la Secretaría General para invitarme a ser directora de Canal 13. Bueno, a mí me dio una gran alegría, por un lado, porque yo iba a ser directora del canal en el momento que empiece el proceso. Por decisión de mis compañeros y de los gremios confederados que tenían mucha influencia en el gobierno provincial de Elías Adres en ese momento, y por todo ese consenso, digamos, que incluso el gobernador, antes de que terminara su gestión y su periodo gubernamental antes de tiempo, el 24 de marzo de ese año, unos días antes yo había estado en unos actos públicos con él y él ya me presentaba como la directora del canal, le faltaba firmar el decreto.
pero ya me presentaba así. Y cuando vienen las nuevas autoridades y ocupan la Casa de Gobierno, encuentran el decreto firmado. Mirá, entonces me llaman y me lo muestran y me proponen que me haga cargo porque, según decía el mayor, un aeronáutico que estaba en Secretaría General, habían estudiado mi currículum, mi prontuario, no sé, que habrían estudiado, que no había ningún problema en que podías para que accediera a la dirección de canales. Más, me lo estaba pidiendo que aceptara, porque aparte yo no conocía a nadie, entonces, viste, tenía que encontrar a alguien. Y yo no lo aceptaste. No lo acepté, no. Hice muy bien. No lo acepté. Pero bueno, después tuviste la oportunidad. Claro, bueno, después no lo acepté y después yo ese mismo año yo renuncié al canal. Con todo lo que significaba emocionalmente el canal. Pero mira, no sé si te puede interesar a la gente que lo que estoy contando, pero ¿te parece que te puede interesar? No, pero vos sabés que hubo como algo. Bueno, ya algunos compañeros míos se fueron, algunos que otros nos enteramos que habían sido detenidos. Pero yo yo no había militado en ningún partido, ni de derecha, ni de izquierda, nada. Vos imagínate toda mi adolescencia con gobiernos de facto, qué formación política tenía. Bueno, o sea que había muchas cosas de las que uno no se enteraba. Pero no sé por qué no me caía muy bien cuando venían, viste, por ejemplo, el general Menéndez, de los nombres que me acuerdo, venían acá a San Luis por algo, o venían otros uniformados, o no uniformados. No sé, había algo que no me cerraba. Y me acuerdo que el director que pusieron en ese momento, ellos estaba ya acá instalado su oficina en Puente Blanco, y me vine a Puente Blanco con la renuncia, que renunciaba. Y me dice, no te la voy a aceptar de ninguna manera, porque se entendía que a veces cuando uno renunciaba o hacía una cosa así era como quite de colaboración, ¿viste? Decí que tenía en ese momento niñitos chiquititos, y creo que estaba embarazada, empezaba el embarazo de otra, y bueno, y un poco con esa cuestión familiar, bueno, lo convencí de que la renuncia me la tenía que aceptar. Y me la aceptaron. Muchísima gente pensó que no había renunciado, tampoco me puse a dar aclaraciones, a nadie le importaba, excepto mi familia. Me encontraban así en la calle, me dice, Rosita, así que te sacaron del canal, así que te fuiste, que te tuviste que ir por la fuerza, digamos, de alguna manera, invitada a ir. No, le digo, yo renuncié, no tengo ningún problema con nadie, yo he renunciado. Bueno, y me fui. Y seguía trabajando en LB13, porque yo trabajaba en los dos medios. Sí, en la radio. Pobre gente, tele. estaba en la cámara y después estaba en el micrófono al aire todo el día. Y era de lunes a lunes, porque no me coincidían los francos de un lugar y del otro. Y bueno, y después al año siguiente, en la misma fecha, renuncié a la radio. También, me cansé de la censura, de la autocensura que uno también, ¿viste? A veces genera, tenía un poco de paranoia, a pesar de que no estaba muy informada bien de nada. De lo que pasaba. Claro, después uno se desayunó con un montón de cosas, ¿viste? ¿Y ahí encontraste que en la docencia la posibilidad de seguir haciendo cosas? No, yo ahí dejé la radio y al otro día ya estaba trabajando en la universidad, en cultura de la universidad, que sería lo que es ahora extensión universitaria. Sí, claro. Porque le pedí a un conocido que era pariente del rector de ese momento, el año 77, te estoy hablando, y le digo, che, ¿no habrá alguna cosita? Yo por salir de mi casa, porque después de tanta actividad, ¿viste? Y aparte uno en ese momento tenía la facilidad de tener gente en la casa que te ayudara todo el día, ¿no? ¿Viste? Era otra la conformación familiar. Teníamos chicas que te cuidaban los niños, que unos vivían en la casa, bueno. Tenía esa cierta... Y bueno, y después tanta actividad, digo, me voy a encerrar en la casa, va a ser medio... como... Y yo era muy jovencita, no tenía ni... Imagínate, tenía 24, 25 años. Y entonces le digo, che, ¿no hay algo en la universidad? Entonces habló con el rector, que era su tío, y al otro día me dice, sí, Rosita, en cultura.
en cultura nos hace falta una persona, y él sabía cómo trabajaba yo, lo que podía hacer. Bueno, entro a trabajar en cultura, 4 horitas por día, yo le pedí eso, sí. No me importaba la remuneración, claro. sino que me importaba, no me importa, qué tiempo, no ¿Qué me tiempo, importaba no? Sí. Pero... renunciaba a trabajos estables como si tal cosa sí. y no me importa. No, pues se podía vivir, qué sé yo. Eran otras épocas, sin dudas. Bueno, con el sueldo de mi esposo, que era director de escuela, qué sé yo, vivíamos bien. Bueno, vivíamos. Y entonces, pero mira qué casualidad, que me dieron un cargo docente, pero para cumplir tareas administrativas, de comunicación, de relaciones públicas, muy lindo. Yo ni sabía por qué estaba designado. Después, cuando estuve en la universidad, me di cuenta que eran cargos docentes de la Facultad de Bioquímica, no sé dónde. Por ahí me pagaban. Pero mira cómo comenzó tu carrera en la universidad. No, que y cuando tenía que completar años de servicio universitarios, me faltaban como 2 meses, una cosa así. Porque yo nunca lo tuve en cuenta. Y un día digo, che, voy a averiguar, ¿no será que tenía que ser cargo docente, no administrativo, docente? Digo, no eran docentes. Y me fui a buscar tengo todo guardado, las resoluciones de nombramiento, que yo las guardaba en una carpeta. Efectivamente, había sido auxiliar, alumno, o de primero, de segundo, en una cátedra NN, qué sé yo, viste, así figuraba en los papeles. Sí. Entonces, no, y lo que nunca dejé de estar en el tema cultural. Claro. Entonces, cuando no trabajaba, o trabajaba poquito, aparte, en cultura en la universidad en ese momento, era la entidad que más vida cultural promovía en la ciudad. No teníamos ningún salón de concierto, eran los cines. Claro, los cines. No había, y qué sé yo, el aula magna del Colegio Nacional, suponte. No había un... Y los cines que había en la ciudad, no. Sí, el cine Roma, el cine Ópera, el viejo cine San Luis, que ya se Porque caía. todavía no estaba el edificio. El del rectorado no estaba, se estaba en construcción. En construcción, sí, muchos años estuvo. Claro, en esa época, sí creo que ustedes lo inauguraron a ese edificio. Porque nosotros empezamos en otro lado, ¿te acordás? Sí. En los años 90. Claro, la parte del cuarto bloque sí. ¿Te acordás que como en el 94, 95 nos trasladamos allá al edificio de la avenida del Ejército de los Andes? Bueno, claro, no había ningún auditorio. ¿Y qué hacías en esa época? Conciertos. Conciertos para acá, conciertos para allá. Con las otras universidades. Entonces, en la sala de concierto era el comedor grande, que ese sí estaba inaugurado en la calle Rivadavia. Sí, claro. Esa era la gran sala de conciertos que había en San Luis. Y cuando eran cosas más pequeñas, el comedor chico. Eran los dos así lugares que tenían. Y ahí, bueno, ahí hacíamos unas cosas muy lindas. Venían orquestas de la Universidad de Cuyo, de La Plata, grupos musicales, y todo se hacía ahí. Y te digo que iba desde el gobernador, el obispo, los altos mandos del comando. Toda la sociedad. Estaban todos en primera fila, y después todo el ámbito universitario, la gente que le gustaba, amantes de esas cosas, se llenaba no tenía ni micrófono. Yo hablaba a 1000 personas a capela, presentaba el concierto, le daba como maestra de ceremonia, no había tarima, no había nada, todo ya del suelo. Bueno, y esa fue una época, te digo, como unos, no sé cuántos años duró eso, y luego, porque no había otro salón, y mientras tanto yo hacía mucha vida literaria. Formamos el Círculo de los Poetas primero, después se fundó el Centro Puntano de Letra. Había otro círculo que no era específicamente literario, sino que era cultural en general, promovía ballet, promovía teatro, que era el Círculo Cultural de San Luis, que lo presidía el ingeniero Moyo, que era, bueno, hacían muchísima movida de espectáculos. Y todos los círculos nos llevábamos re bien, así que hacías vos, te invitábamos a todos, íbamos todos. Bueno, y no solamente hacíamos actos, sino que también teníamos nuestras reuniones de creación, de debate. Fue una época que la pasamos así a esos años negros, acá, bueno, y enterándonos de la
muy pocas cosas de la cuestión política. Me llamó la atención antes de hacer la nota que obviamente que te reconozco como escritora también, pero me decís, tengo muchos escritos, pero no tengo un libro. Ah, no tengo un libro. Vos sabés que es algo raro. Yo siempre me lo pienso y digo, debe ser tema de diván. Tendré que hacer una terapia, una psicoterapia en un diván para ver por qué pasa esto. Mira, te explico. Pero bueno, nunca es tarde, se dice, ¿no? Nunca es tarde. Yo estuve sumergida en ese ambiente de lectura, de escritura, pero de que era adolescente. Desde que en algún momento tuve el honor, la gloria, la satisfacción de estar cerca de Agüero y de hablar de mi poema con Agüero. Mira, qué bueno. Antes que muriera. Qué privilegio. Una amistad, claro. A través de un grupo muy chiquito, muy cerrado, de 4 o 5 personas que formamos una cosa que se llamaba la Peña Piscuyaco, nombre que le puso al Agüero. Con Beba Di Genaro y algunos otros jóvenes, todos éramos muy jóvenes, nos juntábamos en la casa de Beba los viernes, no todos los viernes, pero 2 viernes por mes, y a escribir y a leer y a comentar lo que estábamos leyendo, y hacíamos un poema colectivo al final de cada reunión, y Agüero era nuestro padrino, nos apadrinaba él porque él siempre la amó a la Beba como su hija, como una hija más. Tenían una relación muy estrecha, entonces Agüero estaba al tanto de todo, nos mandaba cartas que leíamos en esas reuniones. ¿Qué te digo? Eran muy chiquititas. Claro. Después eso se disolvió porque cada uno siguió su vida. Bueno, no nos volvimos a reunir más como Peña, pero la amistad, el amor, el cariño siguió siendo. Hasta que, bueno, muy pronto, después en el 70, muere Agüero, ¿viste? Bueno, nos quedamos medio huérfanos. Yo ya no estaba viviendo en San Luis. En ese tiempo me casé y vivía en Mendoza, bueno, y todo esto. Y bueno, pero yo siempre escribía muchísimo. Mi marido también escribía, entonces vivíamos y como te digo, fuimos formando estos grupos de encuentro de escritores que fueron muy lindos, que hicimos algunas publicaciones, la primera antología de poesía inédita, que tan inédita que tenemos muy pocos ejemplares, que eso fue una cosa que nos unió como grupo al Círculo de los Poetas, porque ahí en ese libro publicamos de todos los poetas de la provincia que habían mandado alguna vez, no sé por qué, alguien en algún momento había recibido. Se ve que en algún momento alguien hizo una convocatoria provincial y la gente de San Francisco, de Villa Mercedes, de la Carolina, de la Tom, mandó poemas. Y esos poemas los tenía alguien, que no me preguntes ahora el nombre porque no me acuerdo cuál de todos tenía esa correspondencia, porque no sé por quién había hecho esa convocatoria. Bueno, y estaba ese material ahí y decía, pero ¿qué hacemos con esto? Lo trajo al grupo esta persona y dice, miren, yo tengo este conjunto de... Bueno, y hay que publicarlo. Si a esta gente le engañaron que se lo iban a publicar, publiquémoslo. Y empezamos así generosamente a... ¿Quién será Gustavo Alossi, que vive en Candelaria, pero ha mandado este poema? ¿Y quién será el otro? Te digo... Bueno, y yo les decía, mirá, lo que está saliendo ahí, la Feria del Libro de San Luis. Bueno, y entonces armamos un libro, poesías nuestras, que nosotros los del Círculo, no habíamos mandado esa convocatoria, por supuesto. Claro. Así que incluimos una cada uno, o sea, a la par de todo. Y publicamos la primera antología, no me di cuenta de haberla traído, de poesía sanluiseña inéditas, así se llamaba. Y hicimos un libro, no sé cómo conseguimos plata, bueno, se hizo. Salió. La presentamos en el aula magna de la Escuela Normal Mixta y la presentó un periodista de San Luis que muy pocos se acuerdan, pero que era un señor, Sócrates Cortines, claro, no sé si lo has oído nombrar. Sí, claro. Él presentó la antología ahí, hermosa. Bueno, y algunos autores, porque se les escribió, se trató de ubicarlos, vinieron, los conocimos, algunos, otros no. Bueno,
Y eso fue como el leitmotiv primero de ese círculo y nos seguimos. Después se publicaron otras antologías. Y así fue como poesías mías que siempre en el diario aparecían, en La Opinión o en el diario de San Luis, que no era de la República. Muchísimas publicaciones, casi toda la semana había alguna publicación. Por eso te digo, no hay libro, pero... No hay libro, hay publicaciones pero también mucha difusión oral. Sí. En los actos, en los encuentros. O sea que, bueno, cuando yo gané una beca VAS 21, en el 2001, 2002, esa ganar la beca me sirvió para tener un pretexto pago. No era mucha plata, pero había que rendir cuenta de lo que uno hacía en la beca, de compilar y juntar todo lo que tenía guardado en un cajón, qué bien. corregirlo, bueno, de manera tal que mis libros que presenté en la beca, que había que presentar 2 libros, son así, tendrían que haber sido chiquitos, con eso ya cumplía, pero junté todo. Es más, están divididos en partes temáticas que podrían ser libros, 4 libros individuales de cada uno de estos 2 tomos que presento. Claro. Bueno, y ahí quedaron juntos y es como que ya me sentí realizada cumplí con Dios y con la patria, junté todo. Y después mi vida era muy ocupada, ya estaba yo había estudiado, después que nació mi última hija, mi 5ª hija, que dejé todo trabajo, incluso el de la cultura de la universidad, renuncié para criar esa niñita, que era la última, porque los otros chicos, excepto la primera, que la había criado full yo, los otros del medio, los 3 del medio, siempre tuve ayuda. O sea, nunca fui full time, si bien lo seguía muy de cerca. Pero me parecía que me había quedado como una deuda. Aparte, la persona de confianza que me criaba a los chicos, que me ayudaba en todo, no me criaba, que estaba conmigo a la par y que era de fierro, muere. Justo cuando nace la chiquita. Entonces ya no encontraba, los tiempos habían cambiado, era difícil encontrar asistentes. Claro, después de tener esta persona, alma, corazón y vida con los niños y con todo, era como que nada me venía bien y ya no me animaba a dejar los chicos y qué sé yo. Entonces dije, bueno, corto con todo, me dedico a criar a la niñita. Cuando la niñita ya tenía 2 años y mi mamá me decía, mi mamá que siempre veía que fuera yo docente, y yo siempre peleé con mi mamá y esa rebeldía de adolescente que me duró muchos años, decirle, mamá, no soñé que yo voy a ser maestra, porque yo me había recibido maestra. No soñé que yo voy a ser docente. No, mamá, olvídate, sácatelo de la cabeza, la docencia no es para mí. Yo siempre anduve, en el tema del periodismo, la locución, no, y la escritura y todo esto, pero la docencia, no, podía llegar a estudiar cualquier otra cosa, pero nada, Al final, yo quería estudiar libre abogacía en Córdoba y hacer escribanía, y cada vez que me lo proponía quedaba embarazada. Claro. Y está. Entonces no podía. Y ahí se fue. Y al final, dije, bueno, mi mamá me decía, mijita, la casa embrutece. Y me di cuenta un día que estaba escribiendo que dudaba en la escritura de una palabra, la ortografía. ¿Qué me está pasando? Ya tenía 30 y pico. ¿Qué me está pasando? Después, cuando me daba cuenta que me interesaba más encerar un piso que leer un libro, dije, vamos mal. Vamos mal. Entonces decidí, digo, bueno, voy a hacer algo, me voy a poner a estudiar algo. Voy a volver a la universidad, me debo un título universitario, tantas carreras empezadas, ninguna terminada. Y bueno, ¿y qué hago en la universidad? ¿Qué estudio? Me puse a mirar algo social, de humanidades. No, nada exacto. Y bueno, ¿qué tenemos? Ya era Universidad de San Luis, yo había empezado antes como Universidad de Cuyo, psicología en los años 60. Bueno, no. Entonces digo, ciencias de la educación, parece lo menos peor. No era lo que me gustaba. No. Pero yo entraba a la universidad para hacer una materia por año, probar a prueba mi cabeza y no embrutecerme. Mientras lavaba pañales, yo estudiaba los apuntes en la lavandería, los ponía arriba de lavar ropa mientras lavaba pañales en eso. Bueno, y lo así, completaste. Entré a la universidad, me inscribí, qué sé yo, me enloquecí.
me recibí, como dice el plan de estudio, con 10, con con diploma de honor. ¿Viste? Y me empecé a enterar del tema de educativo, de esto, de lo otro. Todo rodeado de gente joven. Hice unos grupos de estudios preciosos con Mira qué bien. que hasta el día de hoy nos queremos muchísimo. Con las compañeras me sentía el PAMI. Claro. Pero bueno, y fue un momento hermoso porque fue justo cuando volvió la democracia. Entonces el destape. Claro. La bibliografía que había sido quemada, lo que quedaba volvían los profesores exiliados, volvía el debate político en la universidad, volvían los compañeros que volvían a cursar saliendo de la cárcel. Mira, qué buen fue un momento riquísimo para estar en la universidad. Mire, vos sabes, bueno, el tiempo en televisión. No quiero terminar la entrevista sin que nos comentes un poco cómo fue esto de lograr tener carreras de comunicación, y la primera fue de locución, porque de aquí, desde el 92 que arrancó, que bueno, también tuve la fortuna de esto se engancha con todo. Todo tiene que ver con todo, y los caminos del Señor son tan extraños que un buen día yo empecé a ejercer la docencia, terminada la universidad, en literatura, lengua y literatura en la escuela normal. Bueno. Sí. En un momento dado, en el gobierno de Alfonsín, me mandan del ISER, que yo ya estaba venciendo, o había vencido mi carnet de locutor provincial de 10 años, obtenido antes que se muriera Perón, imagínate. Me llega una nota, un sobre de la Presidencia de la Nación, del CONFER, qué sé yo, diciéndome que habiendo, creo que yo estaba director del canal en ese momento, que habiéndose, no, fue en la época de Alfonsín, lo del canal es la carrera. Después, en el 83, 84, que habiéndose puesto en orden los papeles en el ISER y en el CONFER de las habilitaciones y toda la gente que había pasado por ahí, qué sé yo, rindiendo, como que yo no tenía ninguna observación para que continuara el trámite por el carnet nacional. Yo no le di bolilla, tenía un año para decidirlo. Y lo guardé, porque ya después de estar en la universidad, a mí el carnet de locutor, yo a la radio no iba a volver, a la televisión no iba a volver, ¿para qué aparte ya nadie lo pedía. Ya estábamos con todas las FM, que cualquiera pasaba y si llevaba un cliente que le pagara el espacio. Ya estabas en el lugar. ¿Viste? Entonces, no tenía sentido, aparte, escuchame. Después la carrera universitaria para mí había tocado el cielo con las manos, ¿para qué quería esto? Bueno, a último momento, un día revisando papeles en mi casa, me encuentro el sobre de nuevo, lo leo y faltaba un mes, porque me daban un año para decidirlo. Digo, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué hago? Lo mando, los papeles, las fotitos y todas las cosas que tenía que ir a rendir. Bueno, fui, que sé, todo. Me viene el carnet. Un buen día aparece una cosita de cuero, con mi fotito adentro, que se abría. Y la había metido en la cartera. Y esa noche estoy con el rector de la universidad. Y le digo, ¿viste, conocés esto? Estábamos en una cena de amigos. ¿Qué es eso? Y este carnet de locutor nacional. ¿Y eso para qué sirve? ¿Y qué vas a hacer con eso? Y me digo, mira, Alberto Puzzmuller. Le digo, mira, Alberto, cuando la universidad tenga una radio, un canal o algo así, voy a estrenar el carnet. Y lo guardé y no supe más dónde lo puse. ¿Y le generaste la idea? No, le generé la idea de que se enteró que yo era locutora y qué sé yo. Abren Radio Universidad, me piden que vaya a ayudar a poner en marcha la radio. Voy a la radio. Y en eso se estaba hablando de que iba a haber una carrera de locutor. Contaban por ahí, salía en el diario. Yo digo, yo voy a ser la primera que se va a inscribir porque yo la quiero hacer en la universidad. Bueno, resulta que estaban en eso, que yo no sabía, y un día vienen a la radio universidad, el rector y el Chango Arias, que era decano, a decir que tienen que ir a Buenos Aires, que tienen que completar el expediente que me pedían a mí y a Jorge Silva, que armáramos los planes de estudio de 2 materias, a mí locución y a él le tocó televisión. Y me dicen que les mande para ponerlo en el expediente y que mande mi fotocopia del título universitario y la fotocopia del carnet de locución, a buscar el carnet donde estaba. Claro. Bueno,
lo mandan y qué sé yo. Y ahí, cuando van con ese expediente, se firma el convenio. Y me mandan una nota de agradecimiento, todavía no habían firmado el convenio, diciéndome que gracias por toda la colaboración y que de dictarse la carrera esperaban contar con mi participación en alguna materia, medio que me comprometía. Hasta que en marzo, eso habrá sido noviembre, octubre del año 91. Ustedes rindieron en el 92. Empezamos en el 92, claro. sí. Y entonces en marzo del 92 se firmó el convenio y les tomamos a ustedes la primera examen de ingreso con el director del ISER acá, para la primera camada de locutores nacionales de la universidad, primera universidad en el país, universidad pública que tuvo la carrera. Avalada por el ISER. En eso hicimos punta de lanza, con examen del ISER, todo especial. Y después, ahí nomás, ese año vimos que el plan de estudio que se había aprobado, era muy elemental para ser de una universidad. Pedimos modificar el plan de estudio, lo modificamos ese año. Y además se nos ocurrió que habría que darle algo más a los locutores, periodismo, por ejemplo, también. Y justo el rectorado estaba interesado en la carrera de periodismo. Y bueno, por supuesto que nosotros fuimos invitados, profesor Silva, yo, a formar parte de la comisión de plan de estudio de periodismo. Salió la carrera de periodismo, pero dependiendo del rectorado. Después se pasa a la Facultad de Ciencias Humanas. Y ahí, cuando se pasa a la Facultad de Ciencias Humanas, se empieza a pensar en una licenciatura. Y ahí es como se aprueba el primer plan de estudio, como en el año 2009, una cosa así, que tuvo mucho debate, el plan de estudio de la carrera de comunicación social, con salidas intermedias de locución, con salidas intermedias de periodismo, después se vuelven a independizar las tres carreras. Bueno, es toda una historia de planes de estudio de ida y de vuelta. Yo tengo 2 capítulos en un libro que editó la universidad sobre la historia de estas 2 carreras. Y y quedaron en la Facultad de Ciencias Humanas, y es lo que hay ahora, la carrera de locutor, la carrera de locutor nacional, que está dentro de la licenciatura en producción de radio y televisión. La carrera de periodismo, que de tecnicatura pasó luego a ser licenciatura cuando yo la coordinaba, y la licenciatura en comunicación social. Están esas 3 carreras. Además, cuando hubo esa reorganización universitaria en el año 2012, se crea el Departamento de Comunicación. Y bueno, y ahora sé que están en revisión los planes de estudio y todo. Y ahí estuve feliz y contenta dando clase hasta el principio del 2017, que me jubilé. Y terminamos por lo menos mi vida académica terminó desde el vicedecanato de la Facultad de Ciencias Humanas, que fue una satisfacción enorme después de haber trabajado tantos años y haber aportado, terminar desde ese lugar que me hizo muy feliz, desde ese lugar de gestión, con una gestión realmente buenísima, con una decana divina. Y todo lo demás. Sí, todo lo demás. Rosita. Y bueno, y lo más valioso también de todo esto, que en honor a mi Santa Madre, un día me hacen una entrevista que me preguntaron, los alumnos, viste, que nos vivían teniendo de entrevistado. Sí, claro, y sí, teníamos de ahí sacaste el vicio de la entrevista. Entonces, profesor, venga, que le toca hacer una entrevista, viste, porque tenía que hacer un práctico. Entonces un día me preguntan, ¿qué es lo que más le ha gustado hacer en la vida? Todo lo que ha hecho. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Le digo, mira, a esta altura de mi vida, ya tendría más de 50, le digo, la docencia. La docencia a mí me dio mucho, me hizo crecer, me hizo estudiar, me alimentó. No era yo la que enseñaba, yo también era la que aprendía, porque estas carreras, y vos lo sabes muy bien, porque fuiste conejito de India, mío por lo menos, cómo uno tuvo que armar esas carreras sin tener un referente ni bibliografía. Entonces eso me obligó a hacer un posgrado, una especialización en Córdoba. O sea, lo que me dio a mí la docencia, y creo que yo también di un poco. Bueno, eso iba a decir, y es muy satisfactorio que hasta el día de hoy, alumnos que a lo mejor
de pronto voy, abro el celular y me encuentro uno que me dice, profe, ¿usted puede creer que estoy trabajando en ATC, que gané un Martín Fierro por mi provincia? En distintos lugares. Pero después de años que no tengo contacto, cuando encuentran el contacto, me ubican. Es hermoso, te digo. Sin dudas. Es una satisfacción enorme. Y ha sido una satisfacción para mí, para nosotros, tenerte acá. Pobre la gente que ha escuchado todo esto, que a lo mejor a algunos les puede interesar y a otros no, pero bueno. Es parte de distintos momentos de la historia de San Luis. Yo ya me considero historia. Gracias, Rosita. Parte de la historia, sin soberbia. No, pero porque es así, todos. Porque lo viviste, fuiste viviendo. No, pero es que todos, y con esto ya no digo más nada, todos, hasta el más humilde de nuestros ciudadanos, de nuestros habitantes, todos somos parte de la historia. Hay que tener conciencia histórica. Y lo que uno hace en algún momento, te lo digo ahora a mis 75 años, te digo, soy historia, pero no lo digo de una manera, todos somos historia, desde lo familiar, lo social, bueno, en otro ámbito más notable, qué sé yo, más público, pero todos hacemos historia, somos tiempo. Gracias por todo, Rosita, por todo. Gracias. Gracias a vos. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos, como siempre.